Hola, hola. Buenas noches. Bienvenidos. Veo algunas caras nuevas, así que es una alegría. Bueno, seguimos con la serie Caminando sobre el agua. Creo que esta es la última. Puede haber sorpresa, no sé. Cuando no tiene sentido, titulé este capítulo de esta serie. Y si ven la imagen, la verdad que no tiene mucho sentido. Está hecho con IA. Una IA media económica. Y hay animales medio raros, pero sirvió para reenfatizar la idea, ¿no? Esta serie trata sobre la fe. Vamos a hacer un poquito de repaso por algunos que tal vez no pudieron verla o presenciarla. En este hecho de caminar sobre el agua obviamente es algo sobrenatural. Y estamos enfocándolo en la fe de Pedro, ¿no? La fe que tuvo Pedro. Vamos a la siguiente. Vamos a hablar brevemente el capítulo central. Dice así Mateo 14, 28 y 29. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Caminar sobre el agua. Y si uno leyera todo el capítulo, vamos a ver que había algunos que pensaban que era un fantasma, no sabían qué. Tal vez Pedro incluso no sabía, quería corroborar. Tal vez dijo eso para corroborar que no era un fantasma, ¿no? No lo sabemos. Pero, sin embargo, Pedro fue el único que caminó sobre el agua. Y eso es lo importante, ¿no? Pedro creía tanto en el Señor que estaba convencido de que si estaba ahí era el Señor y el Señor era el que caminaba sobre el agua, él también lo iba a poder hacer. Y la fe de Pedro es algo que nos motiva, al menos a mí me motiva, porque no es una fe perfecta. Si seguimos leyendo, se hundió. Al ratito vio a su alrededor, tuvo miedo y se hundió. Sin embargo, ¿qué pasó? Vino el Señor y lo levantó y lo auxilió. Y así va a ser con nosotros en cada situación difícil. La fe de Pedro nos alienta, digo nuevamente, porque en esa situación tuvo miedo y se hundió. También Pedro, como nosotros, tenía un montón de fallas. Hubo momentos donde le pegó, declarando cosas como, Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Y el Señor le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló el Padre. Pero hubo otros momentos donde dijo, no te conviene ir para tal lugar. Y el Señor le dijo, cállate, Satanás. O sea, que a veces le pegaba y a veces no. Así también a veces nos pasa a nosotros, ¿no? En el momento más crítico, repasando un poco, ¿no? Cosas que vimos, en el momento más crítico del Señor, huyó y lo negó. Y a pesar de que después resucitó el Señor, vimos hace 2 domingos pasados, si mal no recuerdo, cómo Pedro, después de haber negado al Señor, tal vez pensó que su ministerio ya no iba a ser el mismo de siempre. ¿Y qué pasó? Volvió a hacer lo que siempre sabía hacer, que era pescar. Volvió a lo que él conocía. Sin embargo, vimos que el Señor lo restauró su ministerio, 3 veces lo llamó, 3 veces le preguntó si lo amaba, 3 veces lo reafirmó. Y la semana pasada vimos una transformación de Pedro. No solamente de Pedro, sino de todos los creyentes, de todos los seguidores de Cristo. ¿Cuál era esa transformación? Bueno, la venida del Espíritu Santo. Eso produjo un antes y un después en la vida de ellos, ¿no? Y ya no era una cuestión de caminar sobre el agua de vez en cuando, sino que se empezaron a mover en lo sobrenatural continuamente. Dicen que cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro, ¿qué pasó? Predicó la palabra con tal poder, con tal autoridad, con tal ímpetu, que en un solo día se convirtieron 3.000 personas. Qué hermoso, ¿no? Sería que tengamos que hacer, no sé, tengo que sacar la cuenta, pero 20 cultos para meter a 3.000 personas, no sé. Qué lindo que sería esa locura, ese desorden, ese descontrol. Sin embargo, Pedro, a pesar de haberse convertido en un nuevo Pedro por el poder del Espíritu Santo, así como nosotros que estamos de este lado de la historia y tenemos al Espíritu Santo, nuestra vida no es perfecta, la vida de Pedro no fue perfecta. Tuvo momentos de dificultad, momentos de lucha, pero hubo un momento que produjo un antes y un después. Hubo un momento donde el Señor decidió cambiarle los esquemas a Pedro. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, cuando Dios decide cambiar los esquemas. Y por eso esto se titula Cuando no tiene sentido, porque a veces Dios nos llama a hacer cosas, nos pide hacer cosas, o a veces tenemos que soportar cosas que parecieran no tener sentido alguno. Y ahí es cuando la fe es probada nuevamente, y ahí es donde tenemos que seguir caminando sobre el agua, viendo al Señor. Pasamos a la siguiente, y vamos a ver que Pedro tiene una visión, bien, una visión que cambia su forma de ver la realidad que él creía acerca de Dios y de la relación con la humanidad.
Seguimos la siguiente, vamos a leer brevemente Hechos 10, primero leer un poquito de contexto. Resulta que había un general, un centurión, una suerte de capitán o soldado romano llamado centurión, que tiene una visión de parte de Dios que tiene que contactar a un tal Simón Pedro. Mientras esto pasaba, también vemos que Pedro tiene algo parecido. Dice así la palabra: vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y así se repite una y otra vez hasta 3 veces. Y para el que no lo sabe, vamos a poner un poquito en contexto. Para los judíos de esa época, había ciertas restricciones alimenticias que si ellos faltaban a la norma, faltaban a la ley, como decir, no sé, comer cerdo, no era bueno un desliz o algo por el estilo, era algo terrible para ellos. Para ellos faltar a la ley que Dios les había dado era algo terrible. Imagínense toda la vida considerando que comer, no sé, cerdo, por ejemplo, es un crimen. Algo así, ¿no? Pónganlo en esa situación. Imagínense que ustedes crecieron pensando que era un crimen y un día reciben una visión de Dios y ese mismo Dios que en algún momento les dijo que era un crimen, ahora les dice, las cosas cambiaron, yo lo purifiqué, matá y comé tranquilo. Debe ser difícil, ¿no? Cuando uno tiene un patrón de pensamiento arraigado, toda la vida pensando de la misma forma, creyendo que algo, por ejemplo, estaba muy mal, que un día venga alguien y te desafíe y te diga, no, las cosas cambiaron. Ya no lo llames impuro a lo que yo he purificado. Entonces, acá Pedro se encuentra con algo que no tiene sentido, ¿no? Una visión que no alcanza a comprender, que le trastoca su sistema de pensamiento, ¿no? Que contradice su formación judía. Y a continuación dice Hechos 10, del 19 al 22, menos mal que tengo el papel acá porque se ve muy lejos, dice que mientras que Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, porque no le cerraba por ningún lado, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó y dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan, ¿qué asunto los ha traído por acá? Y ellos contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Por acá la cosa se empeoraba, porque una cosa era que me cambien el sistema alimenticio, que me parece grave porque Dios me había dicho que una cosa no coma, y otra cosa es que me digan que me vaya a juntar con los gentiles son los que no eran judíos, que para ellos era terrible también, porque ellos estaban convencidos que la salvación de Dios era solamente para ellos, era para su pueblo. Entonces, para ellos considerar juntarse con los gentiles, relacionarse con los gentiles, comer con los gentiles, era algo terrible. No sé, imagínense, pero lo que yo les voy a decir, multiplíquenlo por 1000. Imagínense un hincha fanático de Boca, de la barra brava de Boca, no sé cómo salió el partido, así que no importa eso, pero diciendo, bueno, ahora te tenés que juntar y hacer amigo con el jefe de la barra brava de River, ¿no? Bueno, algo así, pero multiplicado por 1000, ¿no? Para ellos era algo gravísimo, no entraba en su patrón de pensamiento. Y sin embargo, Dios lo llama y le dice que vaya con ellos, ¿no? La cosa no estaba clara para nada. Entonces, su patrón de pensamiento otra vez no tenía sentido. ¿Qué está pasando? Esto no tiene sentido y mueve sus esquemas. Ahora vamos a hablar, vamos a dejar en pausa esta historia y vamos a ver que muchas veces a lo largo de la historia pasó que Dios hace cosas que a veces no tienen sentido. Como vos y yo en esta noche podemos sentir que en nuestra vida tal vez hay cosas que no están en el lugar, que no las entendemos, por qué está pasando esto o el otro, ¿no? Y hubo una persona que la mayoría conocemos, tal vez un personaje muy importante en la historia de Israel y del cristianismo, que es Abraham, ¿no? El padre de la fe. Abraham, el padre de la fe, recibió una promesa bien clara. Era un hombre que
pertenecía a un pueblo que no sabía de Dios, pero Dios se le empieza a revelar y una promesa bien en clara. Abraham no tenía hijos y Dios le dice, vas a tener un hijo y no solamente eso, a través de él vendrá una descendencia numerosa. Vamos a leer Génesis 12, el 1 al 3, y dice así, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Fua! ¿Cómo te sentías vos si se te aparece Dios y te da tremenda promesa, ¿no? Pero la promesa implicaba también salir del lugar de confort, ¿no? Tenemos acá hermanos que son de otros países y sabemos que no es fácil. No es fácil dejar la tierra, no es fácil dejar las costumbres, no es fácil dejar la familia. Y muchos menos para ir a un lugar desconocido. En esa época ellos salían de su lugar de seguridad y no sabían con qué muerte segura se podían encontrar, ¿no? Los desafíos eran mucho más grandes. Sin embargo, Dios le da esta tremenda promesa. No solamente vas a tener un hijo, que ya para ellos era bastante porque era una familia, un matrimonio con bastante edad, sino que a través de tu hijo van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Yo me pregunto cómo nos afectaría una promesa así a cada uno de nosotros, ¿no? Cómo eso cambiaría la forma de ver las cosas, ¿no? Las expectativas que uno tiene en la vida, ¿no? Porque uno se crea expectativas en base a ¿qué? A lo que cree, a lo que vivió, a lo que cree que es posible. Si uno no cree que es posible, no sé, que sea presidente, jamás va a soñar con ser presidente. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Si uno no cree que puede ser padre, mucho menos va a soñar con ser padre de multitudes. Entonces acá comienza la vida de Abraham, es largo, no vamos a leer todo, pero obviamente Abraham pasa por muchas cosas, tuvo que enfrentar muchas dificultades, vivió como nómade, para empezar, fue moviéndose de un lugar a otro, tuvo un montón de problemas serios familiares, muy serios, y su fe fue probada una y otra vez, y siempre salió victorioso. El Señor una y otra vez, en cada cosa que él vivió, salió victorioso. Y finalmente, después de muchos años, y como digo, muchos problemas, son 10 capítulos de Génesis que pasan del versículo que leía y que voy a leer ahora, pasan muchos años, varias décadas en la vida de Abraham, y resulta que llega el momento de su vida, ¿no? Los que son un poco más grandes pensarán, bueno, ya llegué a cierta edad, no voy a poner un número, pero donde ya uno no se imagina tantos cambios, donde ya es abuelo tal vez, donde ya está pensando en su jubilación, en tener una vida tranquila, ¿no? Donde no se imagina grandes dificultades. Y cuando él llegó a esa situación de su vida, donde finalmente tuvo a su hijo, el hijo amado que tanto esperaba, el hijo que tanto había buscado, el hijo por el cual tuvo muchas dificultades para poder llegar la familia a tener paz, resulta que Dios se le presenta con algo completamente absurdo, podríamos decir. Algo que no tiene sentido alguno. Y vamos a leerlo en Génesis 22, 1 y 2 solamente. Dice que pasado cierto tiempo, aclaro, este cierto tiempo entre lo que leímos y acá pasaron como 40 años, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el momento que yo te indicaré. Él ha vivido muchas tormentas en su vida, muchas pruebas, pero esto me imagino que movió todo su sistema de creencias. Porque para empezar él tenía bien en claro que su Dios, o eso es lo que quería hasta este momento, no tenía nada que ver con sacrificios humanos. Él sabía que había pueblos paganos, pueblos que adoraban a falsos dioses, que hacían estas cosas. Pero su Dios, imagínense ustedes por un momento con esta situación. Sé que es duro, pero póngale a Isaac la imagen de cada uno de sus hijos, los que son padres, los que son nietos. Imagínense esa situación. Viene Dios y te dice, dame a tu hijo. Y suena raro como lo dice, porque encima dice, el único que tienes, al que amas tanto. O sea, como diciendo, yo sé lo que vale para vos. Entonces, yo creo que lo primero que pensaría es, está loco, ¿no? No tiene sentido esto, ¿qué me está pidiendo? Aparte después empezás a regular, después que
tenés un poquito la mente fría y pensás, no tengo muchos hijos más, tengo este. ¿Cómo va a cumplir su promesa a Dios? ¿Recuerdan lo que había pasado hace 40 años atrás? Dios le dijo que iba a tener una gran descendencia. ¿Cuántas preguntas habrá hecho? ¿No? Yo me pongo a pensar como padre, como esposo, tanto sacrificio para ahora pedírmelo, para quitármelo de esta forma. ¿Cómo se va a cumplir la promesa si mi hijo muere? ¿Cómo voy a presentarme delante de mi esposa a explicarle que tuve que matar a nuestro hijo porque Dios me lo pidió? Creo que cualquiera de nosotros le pasara eso, realmente no sabríamos para dónde disparar, ¿no? Probablemente, para empezar, yo creo que nadie de nosotros lo haría. Pero bueno, por algo fue llamado Abraham el padre de la fe. A pesar de no entender nada o de estar muy confundido, creo yo, porque algunos dicen, bueno, sí, ya había estado entrenado en la fe durante 40 años, entonces ya está, esta prueba la pasó de taquito. No, yo no creo que haya sido tan así, por algo Dios. Nosotros conocemos lo que está pasando acá, él no. Dice, pasó eso en tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. No era un trámite, era una prueba fuerte. ¿Y qué pasó con Abraham? Bueno, el padre de la fe. Vamos a leer a continuación. Y Abraham obedeció, fue adelante. Y dice, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu hijo único. Qué tremendo, ¿no? Abraham pasó la prueba. La pregunta es cómo trasladamos esto a nuestra vida en este tiempo. Posiblemente a ninguno de nosotros vamos a tener que pasar una prueba así. Pero ¿cuántas cosas en tu vida no tienen explicación? ¿Cuántas cosas que uno puede estar viviendo que no entiende por qué Dios las está permitiendo? Tal vez una enfermedad que jamás te imaginaste que ibas a pasar porque vos eras un hijo de Dios. Tal vez incluso una separación. Toda tu vida configuraste en tu mente un prototipo de familia cristiana y pasaron cosas y perdiste a tu familia. Tuviste una separación. Tal vez de golpe una crisis financiera muy fuerte que te movió todo el piso y todos los sueños, proyectos, las ideas que tenías con tus hijos se empezaron a desmoronar, ¿no? ¿Cuántas cosas que pueden estar pasando en nuestra vida que parecen que no tiene sentido, que uno dice, te da ganas de decir, Señor, ¿estoy escuchando bien? ¿Realmente me estás pidiendo esto? ¿Realmente esto sirve para algo? ¿No? Sin embargo, bueno, Abraham pasó la promesa, pasó la prueba. ¿Y por qué pasó la prueba? Porque mantuvo la fe. De alguna manera él seguía creyendo que algo Dios iba a hacer. No sabemos qué. Tal vez pensaba que, no sé si se imaginó este escenario, tal vez pensaba que Dios iba a resucitar a Isaac. Tal vez empezó a regular y decir, bueno, me acuerdo que tengo otro hijo, una situación de familia complicada, no lo vamos a tocar ahora, pero tal vez Dios pone un parche a su plan y va por otro lado la cosa. Sin embargo, no iba por otro lado. Dios tenía bien en claro, Dios sabía lo que estaba haciendo, pero él fue fuerte y mantuvo su fe. De eso se trata, ¿no? La primera reflexión de esta noche es caminar sobre el agua a pesar de que parezca no tener sentido. Confiar en que nuestro Dios es bueno, porque seguramente eso es lo que Abraham aprendió. Él no tenía bien en claro tal vez algunas motivaciones de Dios o por qué hacía una cosa o la otra. Pero a lo largo de toda su vida, Abraham había vivido y había comprobado por sí mismo que Dios es bueno. ¿Cuándo? En todo tiempo. Y él caminó y siguió creyendo. Y así Dios te invita en esta noche a que puedas seguir creyendo, a pesar de la enfermedad, a pesar de las separaciones, a pesar de los sufrimientos, a pesar de la economía, a pesar de tus luchas, de tus debilidades, a que sigas creyendo. La historia de Abraham es larga, pero tiene un final muy feliz. En Génesis 25, 7 al 8, dice que Abraham vivió 175 años, murió en buena vejez. Luego de haber vivido muchos años fue a reunirse con sus antepasados, ¿no? Acá ya vemos en esta época la perspectiva de eternidad que ellos también tenían, ¿no? Vivió en buena vejez y vivió un montón, ¿no? Qué bueno
lo que vivió Abraham y cómo Dios recompensó su fe y cómo quedó en la historia, no solo de nuestra fe, sino en la historia de la humanidad, como una persona tan importante para muchos. Pero ahora, ¿cómo nos toca a nosotros? Bueno, Romanos 8:28, que es un pasaje que no me canso de leer y de usar, y lo usaría en cada uno de mis mensajes y de mis devocionales, porque esto nos recuerda que a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de que la cosa parezca no tener sentido alguno, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Qué hermosa promesa que tenemos como hijos de Dios. Y tal vez estás en este lugar por primera vez, tal vez estás escuchando este mensaje y vos no vivís con Dios. Bueno, este es el desafío que tenés en esta noche, a creer en un sinsentido. Porque la fe parece una locura, ¿no? Para muchos. Hay que renunciar al orgullo, hay que renunciar a la autosuficiencia, hay que creer en cosas que a veces nos resultan difíciles creer. Pero cuando hacemos ese acto de fe, cuando no tiene sentido y creemos, ahí la vida cambia. No todo se trata de fe. Se trata de la fe para creer en un Dios bueno, en su obra, y se trata de la fe de creer cada día, que a pesar de las cosas, Dios sigue siendo bueno, ¿no? Así que esta es la primera historia. Pero tenemos otro personaje también, que no le encontraba sentido, pero por otras razones, y quiero también brevemente mencionarlo, y es Moisés. Moisés el libertador. Uno lo ve ahí y parece, ¿no? Parece hasta un superhéroe, con el mar abierto ahí, con una túnica, mirando el horizonte. Esto tal vez dista un poquito de la realidad, porque a veces, ¿no? Cuando uno lee ciertas historias parecen muy épicas, pero no sabemos lo que vivió la persona, ¿no? Incluso cuando nos cuentan, por ejemplo, la historia de San Martín. Uno que se imagina, San Martín erguido, fuerte, musculoso, en un caballo blanco, cruzando los Andes. Y después cuando andamos en la historia nos damos cuenta que estaba medio enfermo, que cruzó en un burro, tal vez, que estaba panzón, no sabemos. ¿No? A veces la historia y las ideas que uno hace distan de la realidad. Sin embargo, eso no quita que no haya cruzado los Andes y que no haya liberado a Argentina y otros pueblos. Y lo mismo con Moisés. Sin embargo, lo que me llama la atención de Moisés es su origen. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Primero quiero contarles un poquito de una breve historia, ¿no? Moisés nació en un momento donde el pueblo de Israel vivía en Egipto y era esclavo. Y en el momento cuando él nació empezaron a matar a los bebés. Y él, por providencia divina, de la muerte pasó a vivir en un palacio del rey, porque lo adoptó la hija del faraón. Imagínense, qué fantástico, ¿no? De golpe lo iban a matar y terminó viviendo en el lugar más importante de ese momento, en el palacio de Egipto, criado con lujos, con un montón de beneficios, con una gran educación. Sin embargo, él siempre supo de dónde venía. Y un día quiso hacer algo por su pueblo. No sé si tenía adentro ya esta idea de ser un libertador, pero dice Éxodo 2, del 11 al 14. Un día cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable: ¿por qué golpeaste a tu compañero? ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso quieres matarme, a mí como mataste al Egipto? Esto causó temor en Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y acá la vida de este personaje cambia radicalmente. De ser el nene de mamá, el principito, cuidado, educado entre los egipcios con todos lujos, pasó a ser un fugitivo, un homicida fugitivo. De vivir con todos los lujos, con todas las comodidades, pasó a vivir en el desierto. Imagínense de nuevo, otra vez, ¿no? Cuando las situaciones de la vida nos rompen los esquemas. Imagínense, él viviendo, ¿qué se podría haber imaginado? Bueno, acá yo, con el poder que tengo, con la autoridad que tengo, con la educación que tengo, voy a poder producir un cambio, ¿no? Esa famosa frase que nos gusta en estos tiempos, producir un cambio, un impacto. Voy a hacerlo a mi manera. Total,
soy el hijo de la princesa, ¿no? ¿Quién me va a decir algo? Fue, lo mató y ¿qué esperaba? Bueno, que lo vitoreen, ¿no? Que lo aplaudan, que lo celebren los hebreos. Sin embargo, el otro día parece que no lo tomaron de esa forma. Y esta pregunta, ¿no? ¿Quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Cuántas palabras, cuántas frases que hemos recibido a lo largo de nuestra vida que pueden llevarnos a pensar que no somos lo que creíamos, ¿no? Uno a veces tiene sueños, tiene proyectos, y viene una persona, viene alguien, una situación, una frase y dice, ¿y vos quién sos? Y su vida quedó marcada para siempre con esta frase, creo, y la situación que él vivió. ¿Por qué? Porque después pasaron muchos años, como 40 años de esto, él ya había empezado otra vida, era un fugitivo, un nómade, viviendo en un lugar lejos, con un pueblo que no era su pueblo, terminó siendo un pastor de ovejas, del suegro. Así que yo me imagino que cuando uno tiene una crisis de identidad y pasan 40 años y las cosas no cambian, ¿qué puede haber pasado posiblemente? Ya te olvidaste de lo que eras, te adaptaste a lo que sos ahora, ¿no? Te olvidaste de tus sueños, te olvidaste de tus proyectos, de tus ideas. Ya decís, bueno, ahora ya está. El tren ya pasó para mí. Ya no hay chance de que vuelva a tener esta idea de ser un libertador. Se había convencido tanto de eso que tiene un encuentro con Dios mismo, un día común y corriente, Éxodo 3 del 9 al 11. Dice que Dios se le encuentra a tener un evento sobrenatural por medio de un árbol ardiente, y Dios mismo le dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿No? ¿Quién soy yo? O sea, claramente él no creía en sí mismo, ni siquiera creía en lo que Dios podía hacer con él. ¿Por qué? Porque pasaron 40 años de esta vida tal vez miserable que él pensó que estaba teniendo. Y ya tal vez su autoestima, ¿no? Estaba por el suelo. Tal vez se acordaba todos los días de esta frase, donde aquel que esperaba que él lo reconozca, un hebreo, alguien de su pueblo, termina diciendo, ¿quién sos? ¿Quién te puso a vos como gobernante? ¿Por qué te haces el jefecito acá si nadie te lo pidió? ¿No? Y esta conversación sigue, y Dios sigue hablándole de sus proyectos, de lo que él iba a hacer con su vida. Y vemos que en Éxodo 4 del 10 al 13 dice algo muy interesante. Dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Y acá hago una pausa, ¿no? ¿Cuándo habrá comenzado este problema? ¿Ustedes piensan que nació así? ¿O tal vez tuvo una crisis justamente de identidad y lo callaron y le dijeron vos no sos esto y vos no sos el otro y quién te pidió opinión? ¿No? Esto es un paréntesis, ¿no? Cuánto a veces uno tiene que cuidar las palabras con los hijos, con las personas que los rodean, ¿no? Pero en algún momento él tuvo una crisis y dice, el Señor le dice, ¿quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor, ¿acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Bueno, uno pensaría acá que bueno, ya está, ya se convenció. No se trata de vos, se trata de mí, yo voy a hacer la obra en vos. Sin embargo, que hay una frase que es fantástica. Dice el 13, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. ¿Cuántas veces uno le pide a Dios, Señor, no quiero saber más nada, no quiero meterme en este lío? ¿Por qué no envías a otra persona? ¿No? A veces me pasa a mí cuando el pastor me dice que tengo que predicar. ¿Por qué no envías a alguien más? ¿Por qué no vas a otra persona? ¿No? Uno como que le quiere huir a la responsabilidad, le quiere huir a los desafíos. ¿Por qué? Porque uno ve sus limitaciones y dice, yo no puedo lograr esto, yo no puedo hacer esto. Pero lo que él no entendía en ese momento, Moisés, es que no se trataba de su suficiencia, no se trataba de su talento para hablar o para hacer esto, sus capacidades de liderazgo. Se trataba de lo que Dios iba a hacer por medio de Moisés. Se trataba de la suficiencia que iba a tener Moisés en Dios, ¿no? Y bueno, lo demás es historia,
¿no? Es fantástico, no vamos a hablarlo porque la historia es larga, pero ahí podríamos volver a la imagen de atrás, ¿no? El Moisés que nosotros estamos viendo ahora parece un hombre así, apagado, perfil bajo, asustado, temeroso, y después lo vemos así. Y la verdad es que Moisés logró cosas fantásticas, ¿no? La mayoría de nosotros conocemos las historias. Realmente se convirtió en el libertador, le cambió la realidad a una nación entera. Pero así también es con nosotros, ¿no? Si realmente nosotros nos ponemos en sus manos, si le creemos a Dios, aunque te cueste, aunque te pongas nervioso, aunque te dé ansiedad, lo que fuera, aunque tengas que pasar por burlas, porque no, ¿cuántas veces el Señor te dice andá y hablale a tal persona? Y uno empieza a regular en todas las malas probabilidades y todas las posibles malas respuestas. ¿Y qué pasa si invito a mi amigo a la iglesia y qué va a pensar y que esto y que el otro? No, si le hablo del Señor y si abro la Biblia acá o allá, uno se pone a pensar en todas las posibilidades o probabilidades de cosas malas que pueden pasar, ¿no? No soy yo solo, ¿no? Algunos son más negativos que otros, pero bueno, la realidad es que todos pasamos por esas pruebas. ¿Por qué? Porque estamos corriendo el foco, porque estamos viendo para adentro, en lugar de ver hacia afuera, en lugar de ver a Dios, en lugar de ver lo que Él puede hacer por nosotros. Así que si te sentís que estás caminando sobre el agua o muy sobre la tierra, no estás mucho caminando en lo sobrenatural, porque no tiene sentido lo que Dios te está pidiendo, revisalo. Tal vez sí tiene sentido. Y tal vez son excusas las que estamos poniendo. Y si creemos en Él, Él va a poder hacer cosas maravillosas con nosotros. Amén. Y vamos a retomar la historia. Ahora sí, volvemos a Pedro. ¿Y dónde nos quedamos con Pedro? Bueno, Pedro seguía confundido, cada vez más, ¿no? Sin embargo, Hechos 10, 28, dice que Pedro fue finalmente, se dio a ir, y cuando llegó a la casa del centurión, dice lo siguiente: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Bueno, acá ya vemos a Pedro, ¿no?, que le empieza a caer un poquito de la ficha, empieza a entender un poco. Ah, ahora entiendo, la visión que tuve ayer tenía que ver con esto, con que no debo llamar impuro o inmundo, con que de alguna forma Dios quiere acercarse a los gentiles, quiere acercarse a aquellos que no son judíos, quiere hacer algo otra vez con mi vida para esta gente. Pero todavía no tenía bien en claro todo lo que iba a pasar, ¿no? Él estaba entendiendo recién la visión que había tenido el día anterior. Y se encuentra sorprendido cuando Cornelio le empieza a decir, no, porque ¿sabes qué? Yo tuve una visión así, allá. Imagínense que la idea era muy difícil para él seguramente aceptar esto, ¿no? Porque dice, ¿se acuerdan cuando leímos que le dijeron, no, porque este centurión es bueno, es justo, ¿no? Es como que en su sistema de pensamiento poner romano igual a justo, romano igual a bueno, no cerraba. Para él un romano, y que Dios le hable, que mi Dios, el Dios de este pueblo, le hable a una persona de esa característica, de esa calaña, tal vez pensaría, ¿no? Y sí, y se sorprendió de que lo que le decía Cornelio estaba todo alineado con lo que Dios le había dicho a él y le había mostrado a él. Y ahí la revelación de Pedro empieza a ser gradual y empieza a entender un poco más. Hechos 10, 34-35 dice que Pedro tomó la palabra después que escuchó y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. La comprensión de Pedro, ¿qué pasa? Se expande, ¿no? Comienza a ver las cosas de otra manera. Empieza a decir, bueno, tal vez parece que Dios tiene un plan para con este otro pueblo, ¿no? Pero después pasó algo fantástico. Pedro, ¿qué pasó? Le empezó a hablar del Señor, empezó a predicarle la salvación por medio de Jesucristo. Y había unas personas con él que fueron medio a ver qué iba a pasar. Y a continuación vemos que Pedro dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también
sobre los no judíos. Y acá la comprensión se completa, ¿no? Acá la comprensión de Pedro es total. Ahora él entiende, ¿no? Y conecta todo lo que él sabía, todo su sistema de creencias, y ahora llega a la conclusión de que realmente la salvación es para todos, ¿no? Pero lo interesante de esto y el desafío que recibimos de esta historia es que Pedro obedeció sin entender nada. Pedro al principio no entendía nada. ¿Cómo qué? ¿O como quién? Como le pasó a Abraham, ¿no? Como le pasó a Moisés también, que tuvo que aceptar y ir. La historia también de Moisés no la contamos toda, pero Dios como que también le dio al hermano para que lo ayude, a Aarón, ¿no? Y así va a pasar con nuestras vidas. Cuando el Señor nos llama a hacer cosas que nos parezcan locas o imposibles, tenemos que creer y seguir creyendo, porque no sabemos a cuántas personas podemos afectar. No sabemos a cuántas personas podemos cambiarle la vida. O mejor dicho, que Dios le cambie la vida por medio nuestro. ¿Podés creer eso? ¿Te alcanza la fe para creer que Dios no solamente te va a salvar a vos, sino que va a salvar a muchos por medio tuyo? Y bueno, la verdad es que parece una locura, ¿no? Parece una locura. Sobre todo estás escuchando este mensaje por primera vez, un mensaje cristiano por primera vez, o viniste a este lugar por primera vez. Parece una locura. Y bueno, la palabra dice que sí. 1 Corintios 1:18 dice Pablo, me explico, el mensaje de la cruz es una locura, pero ¿para quién? Para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Y hay una línea entre locura o salvación, entre sinsentido o todo el sentido del mundo. ¿Y cuál es? La fe. Es la fe. Lo único que tenés que hacer es seguir creyendo. La diferencia entre la salvación y la locura es la fe. El Señor ha dicho en una ocasión, cuando alguien vino a pedirle un milagro, para el que cree, todo es posible. Así que si estás escuchando este mensaje por primera vez, esta revelación de Dios, de que Dios te ama, de que Dios te escucha, de que se quiere relacionar con vos, de que quiere hacer cosas con tu vida, lo único que tenés que hacer es creer. Y si estás escuchando un mensaje como estos de hace muchos años, porque sos un creyente, ¿qué tenés que hacer? Seguir creyendo. Seguir creyendo. Es muy simple. Lo complicamos muchas veces, pero es muy simple. Hay que seguir creyendo. Obviamente, cuando Dios sentís que te pide cosas alocadas, cuando Dios te pide algo que sentís que no me da el cuero para esto, cuando Dios te quiere cambiar el patrón de pensamientos y te cuesta, es difícil. Pero Dios nos llama a permanecer. Y no nuestras fuerzas, sino por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que estuvo con todas estas personas. El Espíritu Santo estuvo con Abraham. No de la misma forma, pero muchas veces Dios se le presentó. Y el Espíritu Santo lo usó. Y con Moisés y con Pedro, por supuesto. Así que en esta noche te invito a seguir haciendo una y otra vez lo mismo. Que es la respuesta a todos los interrogantes de la vida. Hay que seguir creyendo. A pesar de no entender, a pesar de que duela, a pesar de que cueste, Dios te llama una vez más a seguir creyendo. Así que quiero invitarlos a cerrar los ojos un momento, simplemente para no distraernos. Y si estás acá por primera vez, te invito a hacer tu primer acto de locura, que es orar, que es buscar a Dios, que es hablar con Él, este hermoso acto de locura, que es poder creer que Él tiene una vida nueva para vos. Y como señal, sea que estés en este lugar o que estés en las redes escuchando este mensaje, si realmente entendés que ya no querés vivir más solo, que ya no querés vivir a tu manera, que ya no es posible seguir viviendo de la misma forma porque una y otra vez fallaste, una y otra vez sentiste que la vida se te iba, te invito a levantar tu mano y a hacer un acto de fe, a decir, Señor Jesús, quiero conocerte. Señor Jesús, quiero aceptarte en mi vida. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, me arrepiento por haber vivido una vida a mi manera. No caminando sobre el agua, ni mucho menos, sino caminando sobre la tierra, viviendo conforme a mis valores, conforme a lo que más a mí me parecía. Señor Jesús, te pido perdón y te invito a entrar a mi vida, a que seas mi Salvador y mi Señor. Quiero vivir una vida de fe, quiero vivir una vida con vos. Y entiendo en esta noche que
tu promesa es que vos vas a estar conmigo, que nunca me vas a dejar caer, que puedo tropezar, pero que me vas a levantar. Señor Jesús, te necesito y elijo creer en esta noche. Como muchos otros lo han hecho, hoy es mi día, hoy me toca a mí. Hoy elijo creer, hacer este acto de que va a cambiar mi vida. Creo en tu nombre, Jesús, creo en tu obra. Entiendo en esta noche que pagaste un precio muy alto. Ahora comprendo esa imagen de la cruz que tantas veces vi, que fue el precio que vos pagaste para mi salvación, para mi paz, para mi perdón. Y que la respuesta mía es la fe, Señor. Elijo tener fe, elijo creer y recibir tu amor. Gracias, Señor. Gracias por esta nueva vida. Y ahora invito a los que ya queremos, pero que nos cuesta seguir creyendo muchas veces. Aquellos que ya caminamos muchos años con el Señor, pero a veces sentimos que las fuerzas no nos alcanzan, que las pruebas son muy difíciles, que vos nos estás pidiendo algo, Señor, que esta vez no podemos, esta vez no podés contar conmigo. ¿No? Tal vez te sentís así, de que el Señor esta vez no cuente con vos porque es demasiado. Pero el Señor te sigue llamando y en esta noche te recuerda que no se trata de vos, de tu fuerza, se trata de lo que Él puede hacer por vos. Aunque no lo comprendas, el Señor se fortalece en tus debilidades. Él se glorifica en tus debilidades. Él puede hacer algo que para vos era imposible, porque te ama. La respuesta es siempre la misma, por amor, porque Él sabe que es lo mejor para tu vida. Así que te pedimos en esta noche, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, que aumentes esta cosa que a veces nos cuesta tanto, que es seguir confiando en vos, Señor. Porque creemos una vez más, como creímos al principio, que vos sos bueno, Señor, que tu misericordia es para siempre, que aunque no podamos entenderlo, vos tenés una buena explicación, Señor, que vos sos un papá bueno, que vos nos levantás, que vos nos protegés, que vos nos cuidás cada día, Señor. Y que así como lo hiciste con Abraham, que le diste las fuerzas para seguir adelante, con Moisés, que lo usaste grandemente, con Pedro, que su vida fue transformada, y con el mismo Jesús, que fue hasta el final, hasta la cruz, que lo dio todo. Así creemos que vos, por medio de tu Espíritu Santo, vas a obrar en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y elegimos creer una vez más. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, para que vos hagas como quieras, Señor. Gracias te damos porque vos nos desafiás, porque vos nos querés expandir, querés que maduremos, querés que crezcamos. Y tenés sueños maravillosos para con nuestras vidas. Tenés planes hermosos, Señor. ¿Cuántas personas pueden ser afectadas, Señor? Bendecidas, vidas transformadas. Si cada uno de los que estamos acá podemos creer por más, Señor. Señor, creemos que vos nos estás invitando un día más a creer por más. Señor, yo quiero orar, Señor, para que nuestra mente se rompa todo esquema, Señor, contrario a tu voluntad. En esta noche se rompa toda estructura de pensamiento que nos tiene limitados, que nos tiene atados, que nos tiene condicionados, que nos impide ver más allá, que nos impide creer más. En el nombre de Jesús, Señor, decidimos desarmar nuestra mente, desarmar nuestras ideas, para que vos las vuelvas a armar conforme a tu voluntad, conforme a tus planes, Señor. Que no nos conformemos con lo que hiciste hasta ahora, Señor, sino que podamos creer por más, que podamos creer por más. Gracias, Espíritu Santo, porque vos nos estás llamando a caminar sobre el agua, a caminar sobre lo imposible, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque cuando Pedro te miró a vos, caminó sobre el agua. Cuando Pedro se miró a él y a los problemas, ahí es cuando se hundió. Señor, ayúdanos a no hundirnos. Espíritu Santo, ayúdanos a tener la mirada fija en vos, Espíritu Santo, en tu poder en nosotros, en el Hijo, en la obra del Hijo, en el amor del Padre. Que podamos, Señor, caminar cada día creyendo que la obra no terminó, que vos no te das por vencido con nosotros. Y vos vas a levantarnos y vas a fortalecernos y vas a transformar todo lo que haya que transformar y vas a sacar todo lo que haya que sacar para que podamos ser usados por vos de una manera maravillosa, Señor. Te damos gracias por hacernos parte de tu plan, Señor.
Gracias porque vos nos elegiste a cada uno de nosotros que estamos acá para ser agentes de cambio, para traer vida, para recibir vida a nosotros y para darla esa vida. Vos nos estás exhortando, nos estás motivando, Señor, a creer un poco más, a ir más allá, Señor, y a ser usados grandemente por vos. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad. Y una vez más, Señor, te pedimos, aumenta nuestra fe, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.